exigir que la cámara GESEL, que es la prueba anticipada donde la niña va a dar su declaración, pueda realizarse en el menor plazo posible. Muy buenos días, Agustín. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días. Igualmente, para nosotros es una oportunidad para poder, digamos, manifestar lo que la Defensoría del Pueblo hace frente a estos casos, porque son casos sumamente graves y que realmente deben de ser investigados con la mayor diligencia posible, ¿no? Ahora, lo que resultaba, o sea, primero se ha confirmado la información plenamente por lo que he entendido ayer a lo largo de la tarde, ¿no? De lo que la Fiscalía nos ha informado es que ellos toman conocimiento porque la posta de salud de la Grama les informa de una niña de 10 años embarazada. Entonces, la Fiscalía ha iniciado una investigación el lunes pasado, pero solamente contra un presunto responsable. Sin embargo, sabemos que podrían haber más personas que podrían estar siendo sindicadas por esta niña. Por ello, parte de la función que estamos haciendo hoy día en San Marcos es pedirle al fiscal que amplíe la investigación contra las demás personas que habrían sido sindicadas ante la ronda por esta niña, ¿no? Y además exigir que la cámara GESEL, que es la prueba anticipada donde la niña va a dar su declaración, pueda realizarse en el menor plazo posible, porque conocemos que muchas veces demora hasta 3, 4, hasta 5 meses para una cámara GESEL y eso no podemos, digamos, permitirlo en un caso tan grave y tan delicado como es el caso de esta niña que ha resultado pues víctima de violencia sexual, ¿no? Ahora, nosotros entrevistamos a un dirigente de los ronderos de esta zona que nos dijeron que habían capturado no solo a la persona señalada por la niña, sino a otra persona más que los habían puesto en manos de las autoridades, pero que los habían liberado. Y esto en medio de una situación muy particular, Agustín, que a mí me resultó espeluznante, que es que los padres de la niña no querían que esta investigación progrese porque, según afirmaban, el perpetrador de estos abusos es un hombre que ayuda económicamente a la familia y los apoya. Es decir, es tremendo, ¿no? En vez de que sean los padres los principales interesados en que se castigue de manera ejemplar a este depredador, lo protegen. Es un tema sumamente grave, ¿no? A la Defensoría le interesa mucho también el tema de la prevención, y la prevención parte porque funcione el eje de prevención de la violencia hacia la mujer y hacia la niñez en las provincias, ¿no? Aquí es donde, en este espacio es donde debe discutirse, digamos, acciones de prevención, como por ejemplo el funcionamiento de las demunas, para que puedan finalmente hacer, digamos, investigaciones por riesgo de desprotección de menores, como en este caso. Si los padres son los que permiten, pues la menor está en desprotección, y si no hay una demuna acreditada que pueda, digamos, determinar la desprotección o riesgo de protección, pues los hechos van a ir, digamos, creciendo en lesividad, en gravedad, ¿no? Que pasa muchas veces de actos de violencia comunes a actos de violencia sexual, como puede haber pasado en este caso. Entonces, sí es muy importante la prevención para evitar que las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia, y en este sentido sí es importante que las provincias estén fortalecidas con sus demunas, ¿no? Estamos haciendo un trabajo, vamos a hacer un trabajo integral acá de ver cómo está funcionando, digamos, todo el sistema de protección integral hacia la niñez víctima de violencia, porque también, digamos, es cierto que ha tenido que recibir atención no solo médica la niña en el puesto de salud, sino también atención psicológica para salvaguardar su salud mental, ¿no? Ver cómo está funcionando el kit de emergencia frente a hechos de violencia, ¿no? Y pedirle a la Fiscalía que amplíe su investigación y que además garantice en el menor plazo posible que pueda dar su declaración en cámara GESEL. Sabemos que estas personas no han sido detenidas en flagrancia y por eso es posible que la Fiscalía no haya dispuesto una detención, pero eso no es óbice para que la Fiscalía pueda ampliar y pueda, digamos, se le pueda pedir a la Fiscalía la mayor diligencia para las investigaciones y evitar pues que la menor siga siendo, digamos, víctima de violencia o, digamos, condicionada a ciertas declaraciones, ¿no? Entonces, también nuestra intervención está orientada a ver cómo se le está brindando las medidas de protección debidas y oportunas a la menor, y digamos, a eso se centra nuestra intervención en este día, hoy día acá en San Marcos. Vamos a también viajar a la Grama para entrevistarnos con la ronda, saber qué información más tienen y con la policía del lugar, porque eso vamos a tener que hacerle llegar al Ministerio Público para que, digamos, pueda hacer una investigación mucho más amplia de lo que se estaría haciendo. Claro, porque lo que sorprende es que
el supuesto violador ha sido dejado en libertad, pero no solamente esto, sino que por lo que nos han reportado los dirigentes de las rondas, está en contacto con la niña y lo que nos ha dicho además es que no sería una sola, sino son varias las niñas que habrían sido víctimas de esas personas. Entonces, son tres hermanitas. Hay una investigación de oficio que se ha iniciado frente a la hermana de 12 años, ¿no? Para también, digamos, darle protección. Pero necesitamos ver 16, que todas las menores puedan ser, la Fiscalía de Familia ya tiene conocimiento, hemos coordinado con la Fiscalía de Familia, con el Fiscal Penal para que le pongan conocimiento a la Fiscalía de Familia, quienes son los que van a iniciar un proceso por desprotección familiar, ¿no? Porque también, digamos, algunas veces en el seno familiar se generan situaciones de vulneración por la falta de protección que le dan a las niñas, ¿no? Entonces, sí nos interesa mucho que haya este procedimiento justamente para determinar el nivel de riesgo y ver qué, digamos, protección se le da, pero esto de manera también oportuna. O sea, ya debería tener medidas de protección y eso es lo que vamos a verificar el día de hoy, ¿no? Señor Moreno, le agradezco mucho por atendernos. Vamos a seguir con este caso. Seguramente vamos a volver a conversar con usted o con los dirigentes de las rondas el día de mañana para ver qué es lo que ha ocurrido en este caso realmente indignante. Muchas gracias. Muy buenos días. Agustín Moreno. Igualmente, gracias a usted.